una plataforma para monitorear la movilidad de la población durante las cuarentenas, un sistema para optimizar la búsqueda activa de casos asintomáticos en zonas críticas, un programa para vigilar la respuesta de anticuerpos a las diferentes vacunas contra el COVID-19 y una metodología para orientar la asignación de pacientes entre hospitales a nivel nacional. ¿Qué tienen en común? Todas son innovadoras soluciones desarrolladas por investigadores del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería y la Universidad de Chile en colaboración con el Ministerio de Salud, el de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Entel, que fueron seleccionados entre los finalistas de Franz Edelman Award 2022, premio internacional que desde 1972 reconoce a las mejores intervenciones de ingeniería aplicada en el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gran Angular, el programa de conversación de Tele3 en vivo donde hacemos zoom a algunas temáticas sociales analizando y traspasando el conocimiento de los expertos. Hoy vamos a conversar sobre soluciones innovadoras. A propósito de, ya lo veíamos en la presentación, productos nacionales que fueron seleccionados entre las mejores intervenciones de ingeniería aplicada en el mundo por el Institute for Operation Research and the Management Science. Para esto estamos con el director de Diplomados de Inteligencia Territorial, U-Negocios FEN-U de Chile y líder de Geointeligencia de Entel Ocean, Julio Covarrubias, quien precisamente participó de dos de estas soluciones. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me encanta tenerte acá porque podemos saber un poco más de qué se trata primero este gran reconocimiento que estábamos viendo en la presentación. Sí, claro, mira, el premio es hacia soluciones avanzadas de ingeniería y de analítica, considerado el Nobel de la analítica a nivel Felicitaciones mundial. por eso. No lo hemos ganado, sino que pero ya se reconocido. Estamos dentro de los finalistas con un gran equipo liderado por Leonardo Basso del Instituto de Sistemas Complejos, el equipo de Geointeligencia de Entel, liderado también por Antonio Moreno, que es el gerente de Entel Ocean, el ministro de Ciencia y el Ministerio de Salud. Y por supuesto la Universidad de Chile. Claro, y tú decías que este es como el premio Nobel de los datos, por así decirlo. Claro, es uno de los premios más prestigiosos de analítica e ingeniería a nivel mundial. Perfecto. Ahora, para contextualizar, en el marco de la pandemia, el ICI, que es donde trabaja acá Julio, firmó una alianza con Entel, que también es de tu segunda camiseta, decías. Sí, o sea, para ser bien preciso, yo trabajo en la Facultad de Economía y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Ajá. Y lidero el equipo de geointeligencia de Entel Ocean. Perfecto. Entonces, como iba diciendo, el ICI firmó una alianza con Entel para procesar datos de movilidad anonimizados y colaboró para el diseño de soluciones a distintos problemas asociados a la emergencia sanitaria. Esta cooperación resultó en una serie de proyectos interconectados que impactaron enormemente en las políticas públicas y en la evolución de la pandemia en Chile. Ahora, del conjunto de estas iniciativas desplegadas en el marco de esta labor, 4 fueron las que fueron destacadas por el premio que estábamos hablando. ¿Nos puedes explicar de qué se tratan? Por ejemplo, partamos con las 2 de las que tú eres parte. Sí. Lo que nosotros realizamos en el equipo de Geointeligencia Entel Ocean en conjunto con ICI fue transformar el Big Data espacio-temporal de la infraestructura de telecomunicaciones de Entel en Smart Data, en información que te permite tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones de carácter socioespacial. Lo que nosotros trabajamos fue en un indicador de movilidad que te permitía poder entender de manera agregada y anonimizada cómo se movían las personas y cómo estas personas, ¿no es cierto?, cómo se estaba desarrollando el plan paso a paso y la movilidad a medida que la pandemia avanzaba. Perfecto. Ahora, Leonardo Basso, del Instituto de Sistemas de Complejo de Ingeniería, ICI, y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, decía algo muy importante sobre estos proyectos. Lo voy a citar. Desde el inicio de la pandemia nos preguntamos de qué manera los ingenieros podíamos ayudar desde la analítica al combate en terreno de la pandemia. La pregunta es, ¿ustedes imaginaron que podían conseguir algo como lo que hicieron? Yo leía lo que decía Leonardo y él decía algo como la segunda línea NERD para enfrentar la pandemia. Sí, y hay que poner en valor el trabajo que hizo Leonardo de liderar este equipo. No solamente ingenieros, fue un grupo multidisciplinario. Estamos hablando de acá que hubieron médicos, geógrafos, ingenieros, arquitectos, ingenieros en transporte, matemáticos, que trabajaron, como bien dice, en la segunda línea, ¿no es cierto? Y en una alianza público-privada que permite, ¿no es cierto?, desde la intención de poder ayudar, desde la intención de una iniciativa que le dé valor, ¿no es cierto?, al país, permitir, ¿no es cierto?, que enfrentáramos de mejor manera la pandemia.
Claro, y para poner en contexto, por ejemplo, estamos en Chile, es marzo de 2020. ¿Ustedes al tiro se miraron, dijeron, tenemos que hacer algo? Sí, desde Entelouchan estuvo la disposición a ayudar, no sabíamos cómo al principio, y en conjunto con el director del Instituto del ICI, hicimos una alianza que nos permitió, ¿no es cierto?, poner a trabajar ambos equipos. ¿Ya? Y esa alianza permitió poder escalar, ¿no es cierto?, esto de manera tal de que no solamente trabajáramos la movilidad, sino que avanzáramos, ¿no es cierto?, a poder ayudar en la búsqueda activa de casos, que a partir de la movilidad pudiéramos entender parcelas o lugares representativos del territorio de todas las regiones del país, ¿no es cierto?, de las zonas urbanas, que fueran representativos de la ciudad y poder atacar de mejor manera o detectar de mejor manera los casos. Claro, y ahí precisamente tú jugaste un rol fundamental para poder acercar esta alianza. Sí, o sea, nosotros firmamos un convenio, ¿cierto?, un convenio de datos con el ICI que permitió que nuestros equipos de geointeligencia, ¿no es cierto?, nuestros geógrafos, nuestros matemáticos, trabajaran en conjunto y transformáramos, y repito, ¿no es cierto?, este Big Data espacio-temporal en Smart Data y en Smart Data que te permite al final tomar decisiones. Perfecto. Ahora, bajando un poco la información para la gente que quizá no está tan relacionada con este tema de la tecnología, una de las soluciones, de hecho, se llama la plataforma de movilidad COVID Analytics, que es una donde tú trabajaste. Para que la gente sepa efectivamente cómo funciona, es que ustedes rastrean a las personas, es para un individuo, es para las masas, ¿cómo funciona? Sí, esa es una buena pregunta. Todo esto siempre se trabaja de forma agregada y anonimizada. Nosotros trabajamos en escalas de información, escalas geográficas en el territorio que permiten poder generar indicadores de movilidad, pero que jamás son al uno a uno, sino que son a nivel de zona censal, de distrito, de comuna. Claro. Indicador de movilidad a niveles comunales. ¿Ya? Y eso es lo que principalmente hacemos. Y muy importante, y esto está en la punta de la ola mundial en cuanto al conocimiento de Big Data, ¿no es cierto?, es poder trabajar realmente con más de 800 millones de registros diarios de localización. Ese es el tamaño del Big Data que nosotros manejamos. Claro, y lo importante también es que la privacidad de las personas no se ve afectada porque se analizan los datos en masa, como tú bien decías. Exactamente, está anonimizado de forma agregada y cumpliendo, por supuesto, la Ley de Protección de Datos Personales y la política de privacidad de datos que nosotros tenemos en el territorio. Y eso funciona a través de la ubicación del celular. Independiente si, por ejemplo, una pregunta quizá más básica para alguien que no entiende muy bien cómo funciona este tema de los datos, independiente, por ejemplo, si están los datos móviles activos o algo así por el estilo. Nosotros lo que hacemos es adecuar la infraestructura de telecomunicaciones, la infraestructura donde están, ¿no es cierto?, las distintas interacciones de los teléfonos, adecuarlas a escalas espaciales que nos permiten trabajar de forma agregada. Perfecto. Ahora, eso sirvió para ver cómo era el tema de la movilidad al principio de la pandemia. Así es. Ahora, también estaba la otra solución que también fue destacada por este premio, que son finalistas, la búsqueda activa de casos en zonas críticas. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros entendemos la huella espacial de las personas, ¿ya? Si nosotros entendemos cómo las personas se desplazan, la distancia que recorren, hacia dónde se desplazan, el origen y destino, nosotros podemos identificar zonas que son representativas, dado que la población flotante que circula por esa zona es representativa del lugar de donde vive. Te doy un ejemplo: Santiago, Providencia, Las Condes, ¿no es cierto?, este cono de Altarrento, donde trabaja mucha gente que es representativo de la ciudad. Claro. Si nosotros a nivel nacional logramos entender ese concepto, podemos de alguna manera poder sacar parcelas que son representativas desde el punto de vista epidemiológico para poder combatir y detectar mejor la pandemia. Y así fue como se utilizaron estos datos. Ustedes después formaron alianzas, tengo entendido, con diferentes ministerios. Así es, el Instituto de Sistemas Complejos, este fue un trabajo que lideró Leonardo, formó la alianza con el Ministerio de Salud y actualmente esa información la trabajan, ¿no es cierto?, los distintos CEREMI a nivel nacional. Perfecto. ¿Y cómo fue ese proceso también de llegar a trabajar con los ministerios? Previo a la entrevista tú me decías que en ese momento estaban bastante herméticos porque estaban intentando descifrar qué era lo que estaba pasando efectivamente con la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso también? Bueno, ese fue un proceso muy estratégico que se hizo a partir del ICI y a partir del ministro de Ciencia que atendió esto oportunamente y logramos poder visualizar este trabajo. ¿Ya? Y que se consideró, ¿no es cierto?, que el trabajo que estábamos haciendo tenía valor y que por lo tanto servía.
y cuando eso tomó razón, ¿no es cierto?, por parte de los tomadores de decisión, esto se empezó a diseminar entre las autoridades. Claro. Ahora, también hablemos de otra de las soluciones, que fue el monitoreo de respuesta a vacunas contra el COVID-19, que en ese tú no trabajaste, pero que igual nos puedes explicar un poco de qué se trata. Sí, o sea, el instituto realizó una investigación que está publicada hoy en día en The Lancet, ¿no?, donde ellos monitorearon, ¿no es cierto?, la respuesta inmunológica de las vacunas posterior a, particularmente de Sinovac, ¿no es cierto?, posterior a la segunda dosis. Y esto fue una de las primeras investigaciones que se realizó en el mundo a partir de esta respuesta, ¿no? Una de las primeras en el mundo. Sí, está publicado en la revista The Lancet, que es una de las más prestigiosas en medicina. Y por último, también se hizo un modelo de optimización de camas, ¿no? Claro, donde, la de las proyecciones. Exactamente, donde el instituto ayudó, ¿no es cierto?, a poder trasladar a las distintas personas por el país para que no se hubiera enfrentado nunca el problema de la última cama. Perfecto. ¿Y esto también fue, se formó una alianza con los ministerios en estos últimos dos proyectos? Nosotros no participamos en ese producto específicamente, pero fue una alianza del instituto con el ministerio. Y ya lo veíamos en el Congreso del Futuro, cómo la ciencia se presenta como una solución a los problemas. En el caso de ustedes, ¿cuáles son los alcances de cada proyecto que tienen? A ver, hay que entender que en el mundo desarrollado el Big Data espacio-temporal se usa para tomar decisiones. Decisiones de gestión territorial, decisiones de transporte, decisiones de poder comprender cómo se mueven las personas para poder generar mejores ciudades. Ciudades más sustentables, ciudades más amenas con la población. Nosotros, desde Entel-Ocean, ¿no es cierto?, y también yo se lo inculco a mis alumnos de la Universidad de Chile, ¿ya?, de qué manera nosotros podemos usar la información, de qué manera nosotros podemos usar los datos para poder tener territorios más amenos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la transformación está no solamente desde la tecnología, desde el mundo privado o desde la academia, sino también en los tomadores de decisiones. De los tomadores de decisiones de la planificación territorial. Hoy en día vimos un nuevo gabinete, ¿no es cierto? Y que esperamos que ese nuevo gabinete absorba, ¿no es cierto?, la transformación digital de los territorios, que lo considere la transformación digital de los territorios para la toma de decisiones. Claro, perfecto. Y es igual de importante también que las personas, que la comunidad también entienda la importancia de los datos para poder manejar este tipo de problemas como la pandemia, por ejemplo. ¿Cómo crees que es posible acercar toda esta información a la gente común? Mediante educación. Total, o sea, a ver, por ejemplo, la programación ya o la transformación digital, yo creo que son temáticas que hoy en día se deberían inculcar desde la educación escolar, ¿ya? Y que son temas que están liderando y van a liderar los próximos años en materia laboral. Y ahora, para proyecciones a futuro, ya tenemos estos 4 proyectos que ya fueron destacados por el premio 2022. ¿Se vienen más? ¿Qué crees tú? Nosotros estamos trabajando en la transformación digital de los territorios, ¿ya? Tuvimos un laboratorio de datos con el Ministerio de Transporte, lo estamos haciendo ahora con Cernatur, ¿ya?, donde estamos entendiendo, por ejemplo, dónde la gente vacaciona, a partir de la infraestructura de telecomunicación. Claro. ¿Ya? ¿Hacia dónde están los caminos? ¿Hacia dónde avanzar? Hacia gestionar territorios a partir de datos, en distintas escalas. Escala regional, escala comunal, escala de barrio. Entender desde distintas perspectivas, con información viva, ya no es una foto, ya no es solamente, ¿no es cierto?, la encuesta de origen-destino que se realiza cada 10 años, sino que ahora es una película, ¿ya? Y logramos entender, a medida que se realizan los cambios, logramos poder comprender rápidamente esos cambios con la información viva. Perfecto. ¿Hay algo más que te gustaría agregar en esta materia para que la gente entienda un poco más de la gestión de datos? Me gustaría agradecer, ¿no es cierto?, a las instituciones las cuales pudieron hacer esto posible, ¿no es cierto?, agradecer a Entel, agradecer a la Universidad de Chile, a Instituto de Sistemas Complejos y a las autoridades que permitieron poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, esta investigación. Perfecto. Bueno, Julia, y tú ya lo decías, la educación es la clave para poder entender cómo gestionar los datos y cómo nos puede servir para enfrentar crisis como por ejemplo la pandemia.
Bueno, la invitación es a seguir informándose en Tele 13 y en todas nuestras plataformas digitales y nos vemos en un siguiente capítulo de Gran Angular. Que estén muy bien.